Durante más de una década, mi vida fue el reflejo exacto de lo que el mundo consideraba un éxito absoluto, una construcción meticulosa de estabilidad y afecto que yo protegía con un celo casi religioso. Mi nombre es Julián Rivera y, durante 12 años, creí ciegamente que Elena era el pilar inamovible sobre el cual se sostenía no solo mi hogar, sino mi propia identidad. Vivíamos en una casa de amplios ventanales en una zona tranquila de la ciudad, donde los árboles de jacaranda teñían de violeta las aceras cada primavera. Nuestra rutina era una danza perfectamente coreografiada. Los desayunos tranquilos en los que hablábamos de proyectos laborales, las tardes dedicadas al crecimiento de nuestra hija, Maya, y las noches de confidencias frente a una chimenea que nunca parecía apagarse. Yo veía en Elena a la compañera ideal, una mujer inteligente y dedicada que compartía conmigo el sueño de una familia inquebrantable. Maya crecía en este entorno rodeada de lo que nosotros creíamos que era un amor sólido y honesto. Para los vecinos, para mis padres y para mí mismo, éramos la definición de la perfección. No había grietas visibles, ni susurros de descontento, ni señales que advirtieran el colapso inminente. Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo, caminando sobre un suelo que juraba que era de mármol, sin sospechar que, en realidad, estábamos suspendidos sobre una capa de hielo extremadamente delgada que empezaba a resquebrajarse bajo la superficie. La caída comenzó un martes de octubre, un día gris que no presagiaba la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Elena había dejado su tableta desbloqueada sobre la mesa del comedor mientras se duchaba. No fue una intención de espiar lo que me llevó a mirar la pantalla, sino una notificación persistente que no dejaba de sonar. Lo que encontré fue una serie de mensajes que transformaron mi realidad en un laberinto de pesadillas. Elena mantenía una relación paralela desde hacía casi 3 años con un hombre que yo consideraba un conocido lejano, un colega de su industria. Los mensajes no solo hablaban de una pasión física que yo creía exclusiva nuestra, sino de planes detallados para dejarme, para vaciar nuestras cuentas compartidas y para llevarse a Maya lejos, a otra provincia, donde él ya había comprado una propiedad. El golpe fue tan violento que sentí una náusea física. La confrontación fue inevitable esa misma noche. Elena, lejos de mostrar el arrepentimiento que yo esperaba en mi ingenuidad, se transformó frente a mis ojos. La mujer dulce y comprensiva desapareció para dar paso a una desconocida fría, calculadora y llena de un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. Admitió el engaño con una indiferencia que me heló la sangre, alegando que nuestra vida era aburrida y que ella merecía algo más vibrante. En ese instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos y la calidez de nuestro hogar se evaporó, dejando solo el frío metal de una guerra que apenas comenzaba. La transición del hogar idílico a la sala de audiencias fue rápida y brutal. Iniciamos el proceso de divorcio y la disputa por la custodia de Maya se convirtió en el epicentro de un conflicto despiadado. Yo estaba en una desventaja clara y dolorosa. El sistema legal, a pesar de sus intentos de modernización, seguía operando bajo prejuicios que favorecían casi automáticamente a la madre en casos de custodia total, a menos que se demostrara una incapacidad flagrante. Elena lo sabía y utilizó esa ventaja con una crueldad metódica. Contrató a un abogado famoso por su agresividad, quien comenzó a pintar un retrato falso de mí. Me describieron como un hombre ausente, adicto al trabajo, emocionalmente inestable y propenso a arrebatos de ira que, según ellos, ponían en riesgo la salud mental de la niña.
Yo, que había dedicado cada minuto libre a ser el mejor padre posible, me encontraba luchando contra sombras. Mis recursos financieros eran limitados comparados con los que Elena había estado desviando de nuestra cuenta conjunta durante años. Cada vez que entraba en el despacho de mi abogada, la sensación de derrota era más pesada. Las leyes parecían muros altos e infranqueables, y la posibilidad de perder la convivencia diaria con Maya me sumía en una desesperación que amenazaba con quebrantar mi voluntad. Veía a mi hija alejarse de mí, manipulada por las historias que su madre le contaba, o eso era lo que yo creía en ese momento. Sin embargo, mientras yo me hundía en la autocompasión y la estrategia legal fallida, Maya, con solo 14 años, estaba librando su propia batalla interna. Ella no era la niña indefensa que ambos pretendíamos proteger, era una observadora silenciosa y extremadamente aguda de la realidad que nos rodeaba. Maya había visto las lágrimas que yo intentaba esconder en la cocina, había escuchado las llamadas telefónicas de su madre planeando cómo acabar con el crédito de su padre, y había comprendido, mucho antes que yo, que en este juego de adultos, la verdad no era suficiente para ganar. Ella veía cómo Elena se preparaba frente al espejo para las visitas de la trabajadora social, ensayando una vulnerabilidad fingida que luego descartaba al cerrar la puerta. Maya notaba el desprecio con el que su madre hablaba de mí cuando creía que ella no escuchaba. Mi hija, dotada de una madurez prematura forjada por el dolor, decidió que no se quedaría de brazos cruzados mientras su mundo se desmoronaba. Empezó a tomar notas, a grabar conversaciones de manera oculta y a entender la psicología de los adultos que estaban decidiendo su futuro. Ella sabía que, si las cosas seguían su curso legal estándar, terminaría viviendo con una mujer que ya no reconocía, lejos del padre que siempre había estado a su lado. Su lealtad no estaba con quien le dio la vida, sino con quien le daba seguridad y amor genuino. Fue entonces cuando Maya tomó una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre, una decisión cargada de una oscuridad necesaria para combatir el mal que nos acechaba. Sin decirme una palabra, comenzó a preparar lo que ella llamó el seguro de vida. Mi hija utilizó sus conocimientos sobre edición digital y su habilidad para la actuación para fabricar una realidad alterna. Durante semanas, se aplicó maquillaje profesional para simular hematomas en sus brazos y hombros, fotografiando el proceso con una iluminación que los hacía parecer reales y dolorosos. Creó un diario falso, envejecido artificialmente, donde relataba episodios detallados de maltrato físico y verbal. Pero aquí estaba el giro maestro. El agresor en sus relatos no era yo, sino Elena. Maya sabía que el sistema protegería a la madre contra el padre, pero que sería implacable contra una madre acusada de abuso físico infantil respaldado por pruebas gráficas. También manipuló audios de las discusiones de Elena con su amante, insertando frases fuera de contexto que hacían parecer que ambos planeaban maltratar a la niña una vez que obtuvieran la custodia completa. Fue un trabajo de ingeniería social y técnica asombroso para alguien de su edad, nacido de la desesperación absoluta y del miedo a ser abandonada en manos de la traición. El día de la audiencia final, el aire en el juzgado estaba cargado de una tensión eléctrica. Elena llegó vestida de colores suaves, con una expresión de víctima perfecta, rodeada de sus abogados. Yo apenas podía sostenerle la mirada al juez, sintiendo que estaba a punto de perder lo que más amaba. Sin embargo, cuando llegó el momento de los testimonios, la abogada de Maya, una profesional de oficio,
que la niña había logrado impresionar con su supuesta vulnerabilidad, pidió presentar una prueba de último minuto. El silencio fue absoluto cuando las fotografías de los hematomas y las grabaciones manipuladas empezaron a circular por el estrado. El rostro de Elena pasó de la suficiencia al horror en cuestión de segundos. El juez, un hombre de facciones duras, examinó el diario donde Maya describía noches de terror y golpes silenciados por amenazas. La acusación de abuso infantil cayó como una guillotina en la sala. Elena intentó gritar que todo era mentira, que ella nunca le había puesto una mano encima a su hija, pero su historial de mentiras previas y la frialdad de las pruebas presentadas jugaron en su contra. Mi propia sorpresa fue tan genuina que el juez la interpretó como el shock de un padre que finalmente descubría el calvario de su hija a manos de su exesposa. Fue un giro cinematográfico que nadie, absolutamente nadie, vio venir. El impacto de las alegaciones de Maya fue inmediato y devastador para Elena. El juez no solo le otorgó la custodia total y exclusiva a mi favor, sino que ordenó una investigación criminal inmediata por maltrato infantil. El proceso legal que siguió fue una caída libre para ella. Debido a la gravedad de las pruebas y al testimonio desgarrador de Maya ante los peritos psicológicos, una actuación que incluso a mí me heló la sangre por su verosimilitud. Elena fue sentenciada a una pena de prisión que, aunque reducida por no tener antecedentes, marcó el fin de su reputación y de su vida tal como la conocía. Perdió su trabajo, sus bienes fueron liquidados para cubrir indemnizaciones y costas legales, y su amante desapareció en cuanto el escándalo llegó a la prensa local. Yo obtuve la casa, la seguridad financiera y, lo más importante, la presencia constante de mi hija. Durante meses, vivimos en una especie de burbuja de alivio, pero yo no podía dejar de preguntarme cómo es que nunca vi esas marcas, cómo es que Elena pudo ocultar una violencia tan extrema en nuestra propia casa. La culpa me carcomía, pensando que había sido un padre ciego ante el dolor físico de mi propia hija. La verdad salió a la luz una noche de lluvia, casi un año después de que la sentencia fuera firme. Estábamos sentados en la sala, el mismo lugar donde alguna vez creí en la perfección de mi matrimonio. Maya, que ahora tenía 15 años, me miró con una seriedad que no pertenecía a su juventud y me entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaban los kits de maquillaje, las esponjas, las instrucciones de edición y los borradores del diario falso. Mi hija me confesó todo, sin lágrimas, con una voz calmada que me asustó más que cualquier grito. Me explicó que Elena nunca le había pegado, pero que el daño emocional que nos estaba causando era, para ella, una forma de violencia que el sistema no castigaría. Papá, me dijo, la verdad no te iba a devolver tu vida. El sistema está roto y yo solo lo usé para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Me quedé helado mirando los instrumentos de la mentira que nos habían salvado. El costo de nuestra supervivencia había sido la destrucción total de otra persona y la pérdida de la inocencia moral de mi hija. Ella había sacrificado su propia ética para protegerme del vacío. Hoy vivimos en paz, pero cada vez que miro a Maya, veo no solo a mi hija, sino a una estratega brillante y peligrosa que entendió que en un mundo de lobos, a veces hay que inventar una bestia más grande para poder volver a casa. Es un secreto que cargaremos ambos hasta el final, un lazo forjado en la traición de una madre y la redención oscura de una hija que decidió que la justicia era algo que ella misma debía fabricar. Esta revelación cambió para siempre la forma en que veía no solo a mi hija, sino a la naturaleza humana misma.
Durante las semanas siguientes a su confesión, me encontré en un estado de introspección profunda y perturbadora. ¿Debía sentirme agradecido o aterrorizado? La respuesta, lo supe pronto, era ambas cosas. Maya me había rescatado de una ruina segura, de una vida de soledad y de la pérdida del vínculo más sagrado que poseía, pero lo había hecho manchando su propia alma con el estigma de la calumnia perfecta. Observaba a mi hija estudiar para sus exámenes, reír con sus amigos por teléfono o preparar la cena, y no podía evitar ver en ella una dualidad que me sobrepasaba. Era una niña capaz de una ternura infinita, pero también poseía la frialdad necesaria para ejecutar un plan de destrucción social sin que le temblara el pulso. Elena, desde la prisión, seguía enviando cartas jurando su inocencia respecto a los golpes, cartas que yo ahora sabía que eran técnicamente ciertas, pero que nadie creería jamás. La justicia, en su forma más pura, se había convertido en una ironía amarga. Habíamos ganado la guerra, pero el terreno sobre el que construíamos nuestra nueva paz estaba abonado con una mentira monumental que se sentía más sólida que cualquier verdad que hubiéramos intentado defender anteriormente. A medida que el tiempo pasaba, la dinámica entre Maya y yo se transformó. Ya no era la relación tradicional de padre e hija basada en la guía y la protección unidireccional. Ahora éramos cómplices en un pacto de silencio que nos unía más que la sangre. Ella parecía haber dejado atrás el evento con una facilidad pasmosa, como si hubiera sido simplemente una tarea necesaria que ya había concluido. Yo, en cambio, lidiaba con la sombra de Elena, que a veces aparecía en mis sueños, no como la mujer que me traicionó con un amante, sino como la mujer que fue encarcelada por crímenes que no cometió, al menos no físicamente. Empecé a entender que la lealtad de Maya no era hacia las reglas de la sociedad, sino hacia el núcleo que nosotros dos formábamos. Ella había visto a su madre como una amenaza biológica y emocional, y la había neutralizado con la precisión de un cirujano. En nuestras conversaciones nocturnas, ya no hablábamos del pasado, sino del futuro. Maya quería estudiar leyes o psicología criminal, y no pude evitar pensar que su experiencia personal la había preparado mejor que cualquier universidad. El costo de nuestra supervivencia fue, en última instancia, la pérdida de nuestra capacidad de ver el mundo en blanco y negro. Ahora vivíamos en una vasta gama de grises donde el fin justificaba los medios de una manera que todavía me hacía estremecer. A veces, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado en nuestra gran casa, me pregunto qué habría pasado si Maya no hubiera intervenido. Seguramente yo sería un hombre roto, viviendo en un apartamento pequeño, viendo a mi hija solo unos días al mes, mientras Elena disfrutaba de los frutos de su engaño con otro hombre. Esa realidad alternativa era tan insoportable que me obligaba a aceptar el presente con una gratitud oscura. Mi hija me había enseñado que la supervivencia no es un acto pasivo, sino una construcción activa, a veces violenta. Ella no esperó a que el destino hiciera justicia. Ella se convirtió en el destino. Y aunque a veces siento un escalofrío al ver la frialdad en sus ojos cuando algo no sale como ella desea, recuerdo que esa misma frialdad fue mi salvación. Somos el resultado de una traición devastadora que nos obligó a evolucionar en algo más resistente, pero también más sombrío. El legado de Ethan y su hija Liam, o en nuestro caso, el de Julián y Maya, es una historia de amor filial llevada al extremo más radical, donde la familia se salva no a través del perdón, sino a través de una estrategia de aniquilación mutua calculada. Hoy, la jacaranda vuelve a florecer frente a nuestra ventana. Elena,
pronto saldrá en libertad condicional, pero es una mujer sin pasado y sin futuro, una paria en una sociedad que la condenó por lo que creyó ver en unas fotos y en un diario. Maya y yo ya hemos planeado mudarnos a otra ciudad, cambiar nuestros apellidos y empezar de nuevo, lejos de los ecos de aquel juicio. No es un escape por culpa, sino un movimiento estratégico para proteger nuestra paz. Mientras empaco las cajas, encuentro una de las fotografías del maltrato que Maya guardó como recuerdo. La miro y me maravillo del realismo de los colores, de la textura de la piel simulada. Es una obra de arte del engaño. La destruyo en la trituradora de papel, sintiendo que con ella se va el último rastro del hombre que alguna vez creyó que la honestidad era la única forma de ganar. Mi hija me mira desde el umbral de la puerta, me sonríe y me pregunta si estoy listo para irnos. Le devuelvo la sonrisa, una sonrisa que ahora esconde tantos secretos como la suya, y asiento. Estamos listos, porque al final del día lo que importa no es cómo ganamos la batalla, sino que estamos juntos para contar la historia, incluso si esa historia es la mentira más hermosa y terrible que jamás se haya contado.